Los herrajes de latón captaban el sol de la tarde como monedas de oro esparcidas sobre la cubierta inmaculada del yate. De pie, junto a la barandilla del Serenidad, con las manos entrelazadas a la espalda, observaba a mi familia acercarse por la pasarela. El puerto deportivo de Marbella se extendía ante nosotros, un bosque de mástiles que se mecían suavemente con la brisa de mayo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. 2 meses de planificación habían conducido a este preciso instante. Leandro fue el primero en subir a bordo, sus mocasines de diseño repiqueteando contra la cubierta de teca. Sus ojos recorrieron la eslora del yate, admirando los cromados pulidos, los asientos de cuero dispuestos bajo el toldo y el sofisticado equipo de navegación que brillaba en el puesto de mando. Su mandíbula se desencajó por una fracción de segundo antes de que su familiar sonrisa socarrona regresara. Vaya, vaya, dijo, pasando su mano bien cuidada por el suave cuero de la zona de asientos principal. ¿Cómo demonios te has podido permitir este palacio flotante, Julián? Las palabras me golpearon como una bofetada. No, papá. Ni siquiera suegro. Julián. Siempre Julián. Pronunciado con ese tono particular que hacía que mi nombre sonara como algo desagradable. Valeria lo siguió a bordo, con su bolso de diseño aferrado contra el pecho. Miró a su alrededor con nerviosismo, sus mejillas sonrojándose. Papá, por favor, dime que no te has gastado todos los ahorros de tu jubilación en esto. Su voz llevaba esa nota familiar de vergüenza que tanto había llegado a temer. Es precioso, señor Pérez, ofreció amablemente Elena, mientras Arturo asentía a su lado al subir a la cubierta. Gracias por invitarnos. Leandro ya estaba explorando, sus dedos recorriendo el panel de control como si fuera suyo. Solo este sistema de navegación cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Madre mía, Julián, ¿en qué estabas pensando? Río, pero no había humor en su risa. ¿Jugando a ser miembro de un club náutico a tu edad? El pecho se me oprimió. Había ensayado este momento innumerables veces, imaginando la alegría de Valeria cuando le revelara la sorpresa. En cambio, la veía juguetear con la correa de su bolso, evitando mi mirada. Pensé que sería bonito que la familia pasara un tiempo junta, logré decir, con la voz firme a pesar de la tormenta que se gestaba en mi interior. ¿Tiempo juntos en qué? ¿En tu crisis de la mediana edad? Leandro abrió un compartimento de almacenamiento, asomándose al interior como si estuviera evaluando un inventario. A ver, lo entiendo. Quieres sentirte exitoso, pero esto es simplemente vergonzoso. ¿Cuánta deuda has contraído para esta fantasía? Valeria le tocó el brazo ligeramente. Leandro, quizás. No, cariño. Esto es preocupante. Se giró para mirarme de frente, con los brazos cruzados. Tu padre claramente ha tomado algunas decisiones financieras cuestionables. Probablemente deberíamos tener una reunión familiar para gestionar sus activos antes de que lo pierda todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire salado como veneno. Gestionar sus activos. Como si yo fuera un anciano senil que se había topado con un concesionario de yates con una tarjeta de crédito. La empresa de alquiler me aseguró que todo estaba en orden, dije con cuidado, manteniendo la voz nivelada. La mentira sabía amarga, pero era necesaria por ahora. ¿Alquiler? Las cejas de Leandro se dispararon. Bueno, eso es un poco menos demencial, aunque sigue siendo bastante ridículo para alguien que vive de una pensión. Apreté las manos a mi espalda. Una pensión. Había construido 3 empresas desde cero, las había vendido por cifras que él no podía ni comprender, había invertido sabiamente durante décadas. Pero vestía pantalones caquis y polos, conducía un sedán modesto y vivía en mi misma casa pequeña de siempre. Para Leandro, eso me convertía en pobre. ¿Por qué no exploráis la cubierta inferior? Sugerí, necesitando espacio para respirar. Prepararé unos refrescos. Vamos, nena, le dijo Leandro a Valeria, dirigiéndose ya hacia la entrada de la cabina. Veamos cuánto se ha gastado tu padre en su pequeña aventura en barco. Desaparecieron abajo, la voz de Leandro resonando desde la escotilla. Mira esta encimera de mármol.
extraño que de repente había desarrollado delirios de grandeza. El sol parecía demasiado brillante, la brisa demasiado fría. Miré hacia el puerto, observando a otras familias disfrutar de sus barcos, y me pregunté si todo esto había sido un terrible error. Pero no, lo había planeado todo a la perfección. Simplemente, ellos aún no lo entendían. Más risas desde la cubierta inferior, y mi mandíbula se tensó como un tornillo de banco. La brújula de latón montada cerca del puesto de mando captó mi atención, su superficie pulida reflejando la luz de la tarde. Extendí la mano y la toqué suavemente, recordando otro día, otro momento en que había tocado esa misma brújula y no había sentido más que pura alegría. 2 meses atrás, el 22 de marzo, estaba en la sala de exposiciones de yates de lujo marítimo, vestido con mi mejor traje azul marino, el que guardaba para ocasiones especiales. El vendedor, un joven pulcro llamado Trevor, me guiaba a través de las especificaciones del Serenidad por tercera vez esa semana. Quizás instalar un sistema de sonido para la música durante las cenas. Por supuesto, podemos coordinarlo con nuestro equipo de diseño de interiores. Firmé los papeles con mano firme, mi emoción creciendo con cada firma. Esto no era solo la compra de un yate. Era una inversión en sanación. El dinero provenía del seguro de vida de Margarita, fondos que había estado guardando para algo significativo. ¿Qué podría ser más significativo que recuperar a mi hija? Trevor me entregó las llaves, 2 pequeñas piezas de metal, que representaban meses de cuidadosa planificación. ¿Tomará posesión hoy mismo? El mes que viene, dije. Quiero sorprenderlos presentándolo primero como un alquiler, y luego revelar la verdad durante nuestro viaje. La estrategia me había parecido brillante. Dejar que disfrutaran del yate sin la presión de saber su verdadero coste, y luego revelar el regalo cuando ya estuvieran enamorados de él. Había imaginado las lágrimas de alegría de Valeria, su gratitud, quizás incluso el respeto a regañadientes de Leandro. De pie en la sala de exposiciones, sosteniendo esas llaves, me había sentido más esperanzado que en años. Mi modesto estilo de vida había cumplido su propósito. Todos subestimaban mis recursos. La sorpresa sería total. Su hija va a estar muy orgullosa, había dicho Trevor, estrechándome la mano. ¿Orgullosa? Sí, también había imaginado eso. Presente. Abrí los ojos, el recuerdo disolviéndose como la niebla matutina. El puerto se extendía ante mí, sin cambios, pero ahora todo se sentía diferente. Abajo, en la cubierta, todavía podía oír la voz de Leandro, aunque las palabras llegaban amortiguadas por la distancia y las tablas de la cubierta. Unos pasos se acercaron por la cubierta de teca detrás de mí. Enderecé los hombros, sintiendo que algo cambiaba dentro de mi pecho.
La esperanza que me había sostenido durante 2 meses de planificación se estaba cristalizando en algo más duro, más frío. El padre generoso que había firmado esos papeles en marzo estaba aprendiendo una valiosa lección sobre la naturaleza de la gratitud. Me giré mientras mi familia emergía de la cubierta inferior. El rostro de Leandro estaba sonrojado con lo que ahora reconocía como una diversión despectiva. La brújula de latón volvió a captar la luz, pero esta vez me recordó algo completamente diferente. La navegación requería saber exactamente dónde te encontrabas antes de trazar tu rumbo. Julián, esto es absolutamente magnífico. La voz de Arturo transmitía un aprecio genuino, mientras emergía de la escalera del yate, sus manos de hombre de negocios curtido deslizándose por el pasamanos pulido. La artesanía es extraordinaria. Has elegido algo verdaderamente especial. Sus palabras fueron como agua fresca sobre una quemadura. Me enderecé ligeramente, soltando mi agarre mortal de la barandilla de latón. Elena lo siguió, su cabello plateado captando la luz de la tarde, sus ojos brillantes de sincera admiración. La carpintería de abajo es impresionante, añadió, acomodándose su ligera chaqueta de punto sobre los hombros. Esa mesa de comedor de caoba es de calidad de museo. Leandro bufó, subiendo detrás de sus padres con Valeria a su lado. Sí, bueno, cuando gastas el dinero de otro en un alquiler, más vale ir a lo grande, ¿no? Hizo un gesto expansivo hacia las relucientes superficies del yate. Papá probablemente se gastó más en este fin de semana de lo que Julián gana en 6 meses. La comparación golpeó como un golpe físico. Arturo se tensó casi imperceptiblemente, mientras que la sonrisa de Elena vaciló por un instante. Valeria soltó esa risa nerviosa que tanto había llegado a detestar, el sonido agudo contra el suave murmullo de las olas. Leandro, dijo Arturo en voz baja, pero su hijo ya pasaba junto a ellos, deslizando los dedos por los accesorios cromados como si estuviera tasando mercancía. Quiero decir, mira este sistema de sonido, continuó Leandro, tocando botones en la consola de entretenimiento. De primera línea. La compañía de alquiler probablemente cobra extra por cada función. ¿Cuánto te está costando esto, Julián? ¿2.000 euros por el fin de semana? 3. Apreté la mandíbula. 3.000 euros no cubrirían ni las tasas mensuales de amarre. Es precioso, papá, dijo Valeria. Pero su tono llevaba esa nota familiar de vergüenza preocupada, aunque quizás la próxima vez podríamos hacer algo más práctico, más práctico, como el minigolf o un restaurante de cadena. Algo apropiadamente modesto para las supuestas circunstancias de su padre. ¿Bajamos a almorzar? Logré decir, con la voz firme a pesar de la tormenta que se acumulaba en mi pecho. He preparado unos refrescos. ¿Almorzar en el yate? Leandro aplaudió burlonamente. Viviendo el sueño, Julián. Lástima que sea solo por un fin de semana. El ceño de Arturo se acentuó mientras nos dirigíamos hacia la entrada del salón. Guié el camino bajando los pocos escalones hacia la cabina principal, la mesa de comedor de caoba brillando bajo una suave iluminación cenital. El escenario era perfecto. Porcelana fina, copas de cristal, cubiertos de plata dispuestos con cuidadosa precisión. Todo lo que había planeado para hacer este momento especial. ¡Oh, cielos!, suspiró Elena, contemplando la elegante mesa. Julián, esto es encantador. Te has tomado muchas molestias. Ninguna molestia, respondí, retirando las sillas para las damas. Elena se sentó con elegancia mientras Valeria se posaba nerviosamente en el borde de su asiento. Leandro permaneció de pie, examinando el bar empotrado con evidente codicia. Completamente abastecido, veo. Marcas Premium levantó una botella de whisky envejecido, comprobando la etiqueta. Solo esta botella probablemente cuesta más que la letra del coche de la mayoría de la gente. Leandro, dijo Arturo, esta vez con más firmeza. ¿Qué? Solo estoy apreciando las cosas buenas de la vida. La sonrisa de Leandro era afilada. No todo el mundo puede jugar a ser millonario por un fin de semana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Elena se ocupó de su servilleta mientras Arturo estudiaba a su hijo con creciente desaprobación. El rostro de Valeria se sonrojó, atrapada entre defender a su marido y disculparse por él. Serví la comida mecánicamente. Salmón a la parrilla, verduras asadas, un vino blanco albariño fresco que costaba más de lo que Leandro imaginaba.
Cada plato colocado con cuidadosa precisión mientras mi mente bullía con recuerdos de la sala de exposiciones del yate, de las palabras alentadoras de Trevor, de mi ingenua esperanza, de que este regalo cerrara el creciente abismo entre mi hija y yo. «Esto está delicioso», ofreció Arturo, claramente tratando de restaurar algo de civilidad a la reunión. «Papá siempre fue un buen cocinero», dijo Valeria en voz baja. «Sí, bueno, cuando tienes todo el día y nada más que hacer». La voz de Leandro se apagó significativamente mientras cortaba su salmón. «La jubilación debe de ser agradable. Sin responsabilidades, sin presión por mantener a nadie». El tenedor tembló ligeramente en mi mano. Sin presión por mantener. Había mantenido durante 3 décadas, construido empresas desde cero, creado una riqueza más allá de su comprensión. Ahora estaba ofreciendo mi mayor tesoro, este santuario flotante comprado con el recuerdo de mi amada Margarita, y no recibía más que desprecio a cambio. Leandro, la voz de Arturo ahora llevaba una advertencia. Quizás qué, papá. Leandro levantó la vista de su plato, con los ojos brillantes de desafío. Solo estoy conversando. ¿No es para eso que son las comidas familiares? El silencio se tensó como la cuerda de un piano. Elena alcanzó su copa de vino con los dedos ligeramente temblorosos. Valeria miraba su comida como si pudiera proporcionarle una vía de escape. La mandíbula de Arturo trabajaba en silencio, un padre viendo a su hijo revelarse como alguien que no reconocía. Y yo, sentado a la cabecera de mi mesa de 5 millones de euros, sirviendo a mi ingrata familia una comida que nunca apreciarían, sintiendo como algo frío y calculador se cristalizaba en mi pecho donde antes había calidez. Leandro levantó su copa en un brindis burlón. Por las aventuras familiares que no podemos permitirnos. El tintineo del vaso de Leandro contra la mesa marcó el fin de la pretensión civilizada. Arturo dejó su tenedor con deliberada precisión, el sonido agudo en el repentino silencio. La mano de Elena temblaba al alcanzar su vaso de agua. «Ya es suficiente». Mi voz cortó la tensión como una cuchilla a través de la seda. «Vas a detener este comportamiento inmediatamente». Las cejas de Leandro se arquearon en una sorpresa teatral. ¿Comportamiento? Solo estoy siendo honesto sobre la situación. Alguien en esta familia debería reconocer la realidad. La realidad, dije, cada palabra medida y controlada, es que eres un invitado en este yate. Mostrarás el debido respeto, o te marcharás. La inspiración de Valeria fue audible. Nunca me había oído hablarle a Leandro con tanta firmeza. Tampoco Leandro, a juzgar por la forma en que su sonrisa socarrona vaciló por una fracción de segundo antes de regresar con toda su fuerza. ¿Invitado? Leandro rió, pero ahora sonaba forzado. Vamos, Julián. Somos familia. ¿No puedo expresar mi preocupación por tus decisiones financieras? Tu preocupación, repliqué, dejando mis propios cubiertos con cuidadosa precisión, suena notablemente a burla. Arturo carraspeó incómodamente. Hijo, quizás deberíamos que... La voz de Leandro se elevó ligeramente, su compostura resquebrajándose. ¿Fingir que Julián no está tomando decisiones cuestionables? ¿Fingir que este alquiler de yate no está muy por encima de sus posibilidades? Hizo un gesto hacia la elegante cabina. Mirad este lugar. Solo las tasas de alquiler probablemente podrían financiar sus compras durante meses. El cálculo en sus ojos era ahora evidente, midiendo el coste contra mi valor percibido, encontrándome desesperadamente deficiente. Se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, la viva imagen de la superioridad engreída. Construí una exitosa empresa de consultoría informática desde cero, continuó, su voz ganando confianza. Entiendo de dinero, entiendo de valor, y esto, hizo un gesto despectivo hacia el cristal y la porcelana. Es alguien tratando de jugar en una liga a la que no pertenece. El rostro de Elena se había puesto pálido. Los nudillos de Arturo estaban blancos donde agarraba su servilleta. Incluso ellos podían ver que su hijo había cruzado una línea que no se podía descruzar. Pero Valeria, mi propia hija, asintió ligeramente. Un movimiento diminuto, apenas perceptible, pero lo vi. Estaba de acuerdo con él. Después de todo lo que había sacrificado, todo lo que había dado, ella me veía a través de sus ojos, un viejo patético fingiendo una riqueza que no poseía.
La traición golpeó más fuerte que cualquiera de los insultos de Leandro. Creo, dije, con la voz mortalmente tranquila, que deberías excusarte de esta mesa. La risa de Leandro fue aguda como un cristal al romperse. ¿Excusarme de un yate alquilado? Se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Quizás lo haga. De repente, el aire se siente un poco sofocante aquí dentro. Se dirigió hacia las escaleras que llevaban a la cubierta, deteniéndose en el umbral. No te preocupes por limpiar, Julián. Seguro que la empresa de alquiler tiene gente para eso. No querríamos que te esforzaras demasiado. Sus pasos resonaron en la cubierta sobre nosotros, deliberadamente pesados, reclamando un espacio que no era suyo. El salón quedó en silencio, excepto por el suave crujido del yate contra sus amarras. Arturo fue el primero en hablar, su voz densa por la vergüenza. Julián, te pido disculpas. Eso fue completamente inaceptable. Inexcusable, añadió Elena, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. No sé qué le pasa. Valeria no dijo nada, mirando su salmón intacto como si contuviera los secretos del universo. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos eran defensivos. Solo está siendo protector con las finanzas familiares, dijo en voz baja. Hemos estado hablando de comprar una casa y el dinero escasea, y ver esto, hizo un gesto impotente alrededor de la cabina. Es difícil entender las prioridades. Las prioridades. Mi prioridad había sido crear un recuerdo, un regalo, un puente de regreso a la hija que estaba perdiendo. Su prioridad era mantener las cómodas ilusiones de su marido sobre su superioridad. Me levanté lentamente, recogiendo los platos con manos firmes, a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Por supuesto, lo entiendo completamente. Pero entendía más de lo que ella se daba cuenta. Entendía que el corazón de un padre generoso había sido ingenuo, que el amor no era suficiente para superar el desprecio, que el respeto no se podía comprar con regalos. También entendía que Leandro acababa de cometer el error más grave de su vida. Desde la cubierta superior, llegó el sonido de puertas de armarios abriéndose y cerrándose. Leandro, explorando áreas a las que no tenía derecho a acceder, sintiéndose como en casa en lo que él creía que era el yate de otra persona. La ironía habría sido divertida si no fuera tan exasperante. Solo voy a ordenar un poco, dije, apilando platos con precisión mecánica. ¿Por qué no disfrutáis del aire de la tarde en la cubierta? Mientras salían, dejándome solo con las ruinas de mi comida cuidadosamente planeada, me permití un momento de pura rabia cristalina. Luego, comencé a planificar. Leandro quería jugar con alguien que creía que estaba por debajo de él. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado podía estar. El sonido de los pasos de Leandro se alejó por la cubierta sobre nosotros, cada paso deliberado y pesado de orgullo herido. Continué apilando platos con precisión mecánica, pero mi mente iba a toda velocidad. Esa mirada en sus ojos cuando se levantó de la mesa, la había visto antes en salas de juntas, cuando hombres inferiores se daban cuenta de que habían sido superados. Probablemente debería ir a ver cómo está, dijo Valeria en voz baja, medio levantándose de su silla. Deja que se calme, aconsejó Arturo, su voz cargada con el peso de la decepción paterna. Necesita tiempo para pensar en su comportamiento. Elena cruzó la mesa para tocar mi mano. Julián, lo siento mucho. No sé qué le pasa últimamente, pero yo sabía. Leandro no podía tolerar ser corregido, especialmente frente a sus padres. Hombres como él no aceptaban límites. Los ponían a prueba, los empujaban, encontraban formas de rodearlos. Arriba, en la cubierta, sus pasos se habían detenido. Luego llegó el suave sonido de una puerta abriéndose y cerrándose. Probablemente el baño de invitados, o quizás estaba explorando áreas en las que no tenía por qué estar. Está bajo mucha presión en el trabajo, ofreció Valeria débilmente. El negocio de la consultoría es competitivo. La expresión de Arturo sugería que no se creía las excusas de su nuera más que yo. La presión no es excusa para faltarle el respeto a tu anfitrión. Escuché atentamente los sonidos de arriba. Agua corriendo brevemente, armarios abriéndose y cerrándose, el suave raspado de algo metálico. Leandro estaba definitivamente explorando, tocando cosas, reclamando espacio. Parte 6. El sabotaje. ¿Pasamos a la cubierta a tomar un café?, sugirió Elena alegremente,
claramente esperando cambiar el ambiente. El tiempo es tan agradable. Excelente idea, asentí, aunque mi atención permanecía centrada en los sutiles sonidos de los movimientos de Leandro. Algo en su exploración se sentía diferente ahora, intencionado más que curioso. Más sonidos metálicos. Un leve ruido de chirrido que me hizo detenerme a medio movimiento con las copas de cristal en mis manos. Ese no era el sonido de alguien simplemente mirando alrededor. Papá, la voz de Valeria parecía venir de muy lejos. ¿Estás bien? Perfectamente, respondí automáticamente, dejando las copas con cuidado. El chirrido se había detenido, reemplazado por el suave cierre de lo que sonaba como la puerta de un armario. Los pasos de Leandro se reanudaron sobre nosotros, moviéndose de regreso hacia el área principal de la cubierta. Unos minutos después, apareció en lo alto de las escaleras, con un aspecto perfectamente compuesto. Si acaso, parecía más relajado que cuando se había ido. Disculpad por eso, dijo, volviendo a sentarse en su silla con una leve sonrisa. Solo necesitaba un momento para apreciar la artesanía. Este barco es realmente impresionante. El cambio total en su tono envió señales de advertencia a través de mi sistema nervioso. Leandro no se disculpaba. Leandro no admitía que estaba equivocado, y ciertamente Leandro no elogiaba cosas de las que se había estado burlando minutos antes. ¿Te sientes mejor?, preguntó Arturo con cautela. Mucho mejor. Leandro cogió su vaso de agua, pareciendo notablemente satisfecho consigo mismo. De hecho, estaba pensando que quizás debería ayudar con la limpieza. Es lo menos que puedo hacer después de, bueno, ya sabéis. El rostro de Valeria se iluminó de inmediato. Eso es muy amable de tu parte, cariño. Pero yo estaba estudiando la expresión de Leandro, notando la forma en que sus ojos evitaban los míos, la ligera curva en la comisura de su boca que sugería satisfacción privada en lugar de remordimiento genuino. Podría fregar los platos en la cocina, continuó. Familiarizarme con los sistemas del barco. Podría ser útil si nos encontramos con algún problema. ¿Problemas? La palabra quedó suspendida en el aire como el humo de un fuego lejano. Eso es muy considerado, dijo Elena cálidamente. Muy considerado, de hecho. Leandro, ofreciéndose a ayudar con las tareas domésticas, era tan probable como la nieve en agosto. Pero allí estaba sentado, la imagen del comportamiento reformado, irradiando prácticamente falsa humildad. Me levanté lentamente, cada instinto gritando que algo andaba mal. ¿Por qué no pasamos todos primero a la cubierta? Los platos pueden esperar. Oh, vamos, Julián. La sonrisa de Leandro era tan brillante como el cromo pulido. Déjame compensar por haber sido tan imbécil antes. Insisto, ya se estaba moviendo hacia el área de la cocina, y me encontré siguiéndolo, atraído por una horrible certeza de que estaba a punto de descubrir exactamente qué habían sido esos sonidos metálicos. ¿Ves?, llamó Leandro alegremente desde la cocina, su voz con esa falsa brillantez que empezaba a reconocer como su seña de identidad. Todo está perfectamente. Oh, la palabra cayó como una piedra en agua tranquila. Oh, ¿qué?, preguntó Valeria, moviéndose para unirse a él. Yo ya pasaba a su lado, algo frío instalándose en mi estómago como niebla invernal. Leandro estaba de pie junto al fregadero de la cocina, su mano congelada en el mando del grifo, el agua saliendo a chorros en un torrente incontrolado. Parece que está atascado, dijo, tirando del mando con un esfuerzo teatral. No se cierra bien. Debe ser uno de esos problemas peculiares de los barcos viejos. Pero yo estaba mirando la base del grifo, donde el acabado cromado mostraba arañazos recientes, muescas profundas que no estaban allí esta mañana cuando preparé el café. Arañazos que solo podían provenir de alguien que usara una fuerza excesiva o la herramienta equivocada. Parte 7. La mentira perfecta. Déjame echar un vistazo, dije en voz baja, apartando a Leandro. El mando se movía con rigidez bajo mi agarre, el mecanismo interno chirriando de una manera que hablaba de piezas dañadas. Esto no era desgaste. Ni siquiera era un uso agresivo. Era una destrucción deliberada disfrazada de accidente. Probablemente solo necesite un poco de lubricante, sugirió Leandro servicialmente. Estos accesorios marinos sufren mucho. Me arrodillé para examinar la base más de cerca, pasando los dedos por el cromo mellado. Los arañazos formaban un patrón consistente con marcas de alicates.
Alguien había agarrado el grifo con una fuerza considerable, girando hasta que algo cedió en el interior. «Papá, ¿puedes arreglarlo?», preguntó Valeria, con genuina preocupación en su voz. «Definitivamente está roto», dije, levantándome lentamente. «El mecanismo de la válvula interna ha sido dañado». Leandro asintió con simpatía. «Equipamiento de alquiler, ya sabes. Probablemente recibe un trato duro de los huéspedes anteriores. Menos mal que pasó ahora y no en mitad de la noche». La naturalidad de su explicación, la forma en que inmediatamente desvió la culpa a unos imaginarios inquilinos anteriores, confirmó lo que ya sabía. Pero enfrentarlo aquí, delante de todos, no lograría nada más que crear una escena. «Debería contactar con el puerto deportivo», dije con cuidado, «para ver si pueden enviar a un técnico de reparaciones un sábado». Leandro negó con la cabeza. «Buena suerte con eso. Puede que te quedes así todo el fin de semana». La satisfacción apenas disimulada en su voz hizo que mis manos se cerraran involuntariamente. Estaba disfrutando de esto, no solo del inconveniente que había causado, sino de la oportunidad de jugar al miembro de la familia servicial y comprensivo, mientras yo lidiaba con problemas de alquiler. Arturo se acercó, examinando el grifo con el ojo de un hombre de negocios para los detalles. «Qué extraño. El daño parece casi deliberado». La sonrisa de Leandro no vaciló. «El aire salado es mortal para estos accesorios. Probablemente llevaba meses corroyéndose». Pero Arturo ahora fruncía el ceño. Su formación de ingeniero le hacía ver lo que Leandro esperaba ocultar. «Julián, esto parecen marcas de herramientas. ¿Ves estas muescas aquí? Podrían ser de intentos de reparación anteriores», sugirió Leandro rápidamente. «Ya sabes cómo es. Alguien intenta arreglar algo por su cuenta y lo empeora». La mentira salió tan suavemente, tan naturalmente, que casi admiré su audacia. Leandro apostaba a que su palabra como familia tendría más peso que la evidencia, que nadie consideraría seriamente que él pudiera sabotear deliberadamente la propiedad de su anfitrión. «Necesitaré revisar el manual de mantenimiento del barco», dije finalmente, «para ver qué recomienda el fabricante para este tipo de fallo». Lo que realmente necesitaba era revisar las cámaras de seguridad que había hecho instalar el mes pasado. Grabaciones de alta definición que mostrarían exactamente qué había hecho Leandro y cuándo. «¿Quieres que te ayude a buscar?», ofreció Leandro. «Soy bastante bueno con las cosas técnicas». «No es necesario», repliqué, forzando una sonrisa. «Sé dónde está todo». Se encogió de hombros, la viva imagen de la ayuda decepcionada. «Como creas que es mejor». Solo intentaba echar una mano. Mientras la familia regresaba al área de la cubierta, Leandro se quedó un momento, ostensiblemente comprobando que el agua estuviera completamente cerrada, pero lo pillé mirando alrededor de la cocina, con el aire satisfecho de alguien que admira su obra. «Es curioso cómo pasan estas cosas», dijo en tono de conversación. «Un minuto todo está bien, y al siguiente tienes una factura de reparación». La amenaza era sutil pero inconfundible. Esto era solo el principio. Leandro había descubierto que podía dañar mi propiedad con impunidad, seguro de que su conexión familiar lo protegía de sospechas. Estaba a punto de aprender cuán equivocado podía estar. Esperé hasta que los demás se acomodaron en la cubierta, sus voces llegando a través de las escotillas abiertas. Luego, me moví silenciosamente hacia la estación de navegación donde los controles del sistema de seguridad estaban ocultos detrás de un panel inocuo. Leandro quería jugar. Acababa de desafiar a alguien que había estado jugando a nivel profesional mientras él todavía estaba aprendiendo a atarse los zapatos. La sala de navegación estaba escondida detrás de la cabina principal, un espacio compacto lleno de equipos electrónicos que la mayoría de los invitados nunca veían. Me deslicé dentro en silencio, cerrando la puerta detrás de mí con un suave clic. Los múltiples monitores cobraron vida al tocar un botón, sus pantallas inundando el pequeño espacio con una luz blanco-azulada. 8 transmisiones de cámara mostraban el interior y las áreas de cubierta del yate en nítida alta definición. Había hecho instalar el sistema el mes pasado después de leer sobre robos de yates en el puerto deportivo, una precaución que estaba a punto de dar sus frutos de maneras que nunca había imaginado. Mis dedos se movieron por el panel de control con eficiencia practicada, retrocediendo hasta las 3:50 p.m. La marca de tiempo en la esquina leía 15:50,
23 cuando Leandro apareció por primera vez en la cámara 3, la que cubría el baño de invitados y el área de la cocina. Allí estaba, entrando en el encuadre con esa misma confianza casual que había mostrado toda la tarde. Al principio, sus movimientos eran perfectamente normales, abriendo puertas de armarios, examinando las comodidades del yate con la curiosidad arrogante de alguien que cree que todo le pertenece. Luego, se acercó al grifo. Me incliné más cerca del monitor, observando a Leandro probar el mando con una suave presión. El grifo funcionaba perfectamente, el agua fluía suavemente cuando lo abría, y se detenía limpiamente cuando lo cerraba. Lo sabía. Sabía que no le pasaba nada. Lo que sucedió a continuación me heló la sangre. Leandro miró hacia la puerta, confirmando que estaba solo. Luego, agarró el mando del grifo con ambas manos y giró. No el giro suave del uso normal, sino un movimiento violento y desgarrador que hizo que la cámara temblara ligeramente por la vibración transmitida. La marca de tiempo indicaba 15, 52, 41. Lo hizo de nuevo, esta vez apoyando el pie contra el armario para hacer palanca. Podía ver su rostro claramente ahora, la concentración mientras aplicaba la máxima fuerza, la leve sonrisa de satisfacción cuando algo cedió dentro del mecanismo. Probó su obra, viendo el agua fluir incontrolablemente del accesorio roto. Perfecto. Exactamente el tipo de accidente que avergonzaría a su anfitrión y demostraría su punto sobre el inferior equipamiento de alquiler. Pero Leandro no había terminado. La cámara 4 lo captó abriendo cajones, buscando hasta que encontró un paño de cocina para limpiar cualquier viruta de metal de su entrada forzada. Incluso pasó el dedo por la base del grifo, buscando pruebas de su sabotaje. La limpieza metódica me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de Leandro. Esto no fue un acto impulsivo. Fue un vandalismo calculado, diseñado para humillarme frente a mi familia. A las 15:54. 12, dio un paso atrás para admirar su trabajo, esa sonrisa satisfecha extendiéndose por su rostro como aceite sobre el agua. Había encontrado la manera perfecta de poner en su sitio al presuntuoso viejo, de demostrar que la gente como Julián Pérez no podía permitirse realmente las cosas buenas de la vida. Copié las imágenes relevantes a un disco portátil, mis movimientos automáticos, mientras mi mente procesaba el alcance total de la traición de Leandro. Esto no era solo por un grifo roto, era sobre respeto, sobre límites, sobre el contrato fundamental entre invitado y anfitrión. Desde el área del comedor llegaba la voz de Leandro, artificialmente preocupada. Espero que Julián no esté teniendo demasiados problemas con ese problema del barco. Estos alquileres viejos pueden ser complicados. Alquileres viejos. Ya estaba tejiendo la narrativa, pintándome como alguien lo suficientemente tonto como para alquilar un yate por encima de sus posibilidades, alguien que debería esperar problemas con un equipo que no podía permitirse comprar. La ironía habría sido divertida si no fuera tan exasperante. Expulsé el disco y lo guardé en mi bolsillo, su peso sorprendentemente sustancial para algo tan pequeño. Evidencia, prueba. El tipo de documentación que convierte las acusaciones en hechos. La voz de Leandro llegó desde arriba. Quizás debería ir a ver cómo está, ofrecerle ayuda. La falsa preocupación en su tono hizo que apretara la mandíbula. Quería ayudar, claro, ayudarse a sí mismo a tener un asiento en primera fila para mi humillación, cuando no pudiera arreglar el problema que él había creado. Apagué los monitores y me quedé en la oscuridad por un momento, escuchando el suave sonido del agua lamiendo el casco. 40 años en los negocios me habían enseñado que la evidencia sin estrategia no valía nada. Leandro me había dado la munición, pero necesitaba elegir mi momento con cuidado. El sonido de pasos arriba me indicó que mi tiempo para planificar se estaba agotando. Me moví silenciosamente hacia el armario de herramientas del yate, seleccionando un juego de llaves de precisión y sellador de tuberías de los compartimentos bien organizados. Mis manos trabajaban automáticamente, reuniendo lo que necesitaba mientras mi mente repasaba años de recuerdos. El grifo dañado podía repararse. Los accesorios de grado marino estaban construidos para soportar cosas mucho peores que el berrinche de Leandro. Pero mientras me arrodillaba junto al mecanismo roto, imágenes de todas las veces que había arreglado cosas para Leandro y Valeria inundaron mi mente. Todos los problemas que había resuelto con mi chequera y mi paciencia, la matrícula de la escuela de posgrado de Valeria,
40 euros en 2 años. Había extendido esos cheques con gusto, orgulloso de la ambición de mi hija por obtener su MBA. Leandro había estado agradecido entonces, o al menos había interpretado la gratitud de manera convincente. «Es usted increíble, señor Pérez», había dicho, usando el tratamiento formal que ahora parecía menos respeto y más distancia. Su boda, una contribución de 25 euros. El recuerdo escocía como si fuera reciente mientras trabajaba la llave alrededor de la base del grifo. Había insistido en pagar las flores, el fotógrafo, el lugar de recepción mejorado. Todo padre quiere que la boda de su hija sea perfecta, le dije a la foto de Margarita esa noche, deseando que hubiera podido estar allí para ver a Valeria con su vestido. El pago inicial de su casa, 55 euros. Eso había sido solo 2 años atrás, cuando el negocio de Leandro estaba experimentando un problema temporal de flujo de caja. Se había sentado en mi modesta cocina, explicando cómo un pago inicial más grande aseguraría mejores condiciones de financiación. Su humildad había parecido genuina, su gratitud efusiva. «Esto significa todo para nosotros, Julián. Te prometo que nunca te arrepentirás de ayudarnos a construir nuestro futuro». El accesorio roto se deshizo en mis manos, revelando el daño deliberado que Leandro había infligido. Metal torcido donde deberían haber curvas suaves. Roscas forzadas que nunca volverían a girar correctamente. Como la relación entre nosotros, supongo. Reparaciones de emergencia del coche, 5 euros. Facturas médicas de Valeria, 3,2 euros. El frigorífico nuevo cuando el suyo se estropeó, 1,8 euros. Regalos de Navidad, sorpresas de cumpleaños, cenas de aniversario que había insistido en pagar. La lista seguía y seguía, una década de generosidad que aparentemente no había comprado más que desprecio. Cada acto de bondad había sido recibido con el aprecio ensayado de Leandro, sus seguridades de que nunca olvidaría mi apoyo. Y sin embargo, aquí estaba, arrodillado en el suelo de mi propio yate, reparando el daño que él había infligido por despecho. Desde arriba llegó la voz de Leandro, más fuerte ahora. ¿Deberíamos ir a ver a Julián? Lleva bastante tiempo ahí abajo. La respuesta de Valeria fue amortiguada, pero preocupada. Quizás la reparación es más complicada de lo que pensaba. ¿Más complicada? Todo era más complicado de lo que parecía. El yate que pensaban que era alquilado. La riqueza que asumían que no poseía. El hombre que creían que estaba por debajo de su consideración. Coloqué nuevas juntas en su lugar, mis movimientos precisos a pesar de la ira que corría por mis venas. Esto no era solo por dinero, aunque el aspecto financiero era asombroso cuando lo sumaba todo. Casi 130 euros en asistencia directa a lo largo de los años, sin contar los gestos más pequeños, las cenas, los regalos. Se trataba de respeto, de la expectativa fundamental de que la amabilidad sería correspondida con amabilidad, que la generosidad engendraría gratitud en lugar de derecho adquirido. Los pasos de Leandro se acercaron a las escaleras. «Voy a ver si necesita una mano». El mecanismo del grifo volvió a su sitio con un clic satisfactorio. El agua fluyó suavemente cuando lo probé. Mejor que antes. En realidad. A veces, el daño te obliga a reconstruir más fuerte, Julián. La voz de Leandro llevaba esa falsa nota de preocupación servicial. ¿Todo bien ahí abajo? Me levanté lentamente, limpiándome las manos en un trapo limpio, mientras calculaba mi siguiente movimiento. Leandro pensaba que había ganado una pequeña victoria al romper mi propiedad. No tenía idea de que acababa de desencadenar una guerra para la que estaba espectacularmente poco preparado. El hombre que se acercaba a ofrecer su ayuda, nunca había construido un negocio desde cero, nunca había negociado acuerdos millonarios ni superado a competidores que intentaron destruirlo. Nunca había aprendido que, en un conflicto real, la persona que controla la información controla el resultado. Leandro estaba a punto de recibir una lección sobre exactamente con qué tipo de hombre había elegido cruzarse. Ahí está. La voz de Leandro resonó en el comedor con un alivio teatral mientras subía de la cubierta inferior. Empezábamos a preocuparnos. ¿Cómo fue la reparación? Estaba reclinado en su silla, con los brazos cruzados en señal de satisfacción, esa misma expresión engreída que había lucido cuando subió a bordo por primera vez. La viva imagen del familiar preocupado,
que solicitaba compasión por los problemas del barco del pobre Julián. El equipo viejo dándote problemas continuó con falsa simpatía. Justo les estaba diciendo a todos cómo estas empresas de alquiler recortan en mantenimiento. Probablemente no han revisado ese grifo en años. Coloqué mi tablet sobre la mesa del comedor con deliberada precisión, observando el rostro de Leandro mientras retiraba una silla. En realidad, Leandro, me gustaría preguntarte algo específico sobre ese grifo. ¿A mí? Sus cejas se arquearon con inocencia teatral. No soy fontanero, Julián, aunque sí noté que el accesorio parecía bastante corroído cuando me lavé las manos antes. Valeria se removió incómoda en su asiento. Papá, Leandro solo intentaba ayudar. Mencionó que la presión del agua parecía extraña. ¿Eso es lo que mencionó? Mantuve la voz nivelada, mis ojos fijos en el rostro de Leandro. Porque tengo curiosidad por saber exactamente qué pasó cuando estuviste ahí abajo. La sonrisa de Leandro no vaciló, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. Una fracción de segundo de cálculo antes de que la actuación se reanudara. Como dije, solo usé el baño. Noté que el grifo funcionaba mal, pero supuse que querrías encargarte tú mismo. Arturo carraspeó incómodamente. Julián, quizás deberíamos centrarnos en conseguir un técnico de reparaciones. Leandro interrumpí en voz baja. ¿Por qué rompiste el grifo deliberadamente? Las palabras cayeron en la conversación como piedras en agua tranquila. La risa de Leandro llegó un compás tarde, una fracción demasiado alta. ¿Romperlo? Julián, ¿de qué estás hablando? No rompí nada. Papá, la voz de Valeria tenía un filo de advertencia. Esa es una acusación muy seria. Leandro nunca, ¿no lo haría? Cogí mi tablet, encendiéndola con dedos firmes. Porque tengo unas imágenes que podrían interesar a todos. La confianza de Leandro vaciló por un instante, una microexpresión de preocupación antes de que la máscara volviera a su sitio. ¿Imágenes? ¿Qué imágenes? El yate tiene un sistema de seguridad, dije con calma, viendo cómo su rostro perdía el color. 8 cámaras, alta definición con grabación de audio. Cobertura muy completa, el silencio se alargó como un alambre tenso. La nuez de Adán de Leandro subió y bajó al tragar con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. Bueno, entonces verás exactamente lo que te dije. Usé el baño, noté un problema con el grifo y volví a subir. Ya veremos, asentí, abriendo la aplicación de vídeo. Echemos un vistazo todos juntos. Elena se inclinó hacia adelante con ansiedad. Julián, seguramente esto es innecesario. No, dijo Arturo con firmeza, sus instintos de hombre de negocios reconociendo que algo importante estaba sucediendo. Veamos qué muestran las cámaras. Toqué la pantalla, desplazándome hasta la marca de tiempo. 15. 50. 23. Leandro apareció con una claridad perfecta, entrando en el baño de invitados con esa confianza casual que había llegado a despreciar. Ahí estás, dije en tono de conversación. Sábado, 17 de mayo, 3:50 de la tarde, justo después de que te levantaras de nuestra mesa. La mandíbula de Leandro se tensó mientras se veía en la pantalla, pero su voz se mantuvo desafiante. Como puedes ver, solo estoy usando el baño. En la pantalla, Leandro se acercó al grifo y lo probó suavemente. El agua fluía perfectamente cuando lo abría, se detenía limpiamente cuando lo cerraba. El accesorio funcionaba sin problemas. Interesante, observé. El grifo parece funcionar con normalidad. Valeria se acercó más a la pantalla, con el ceño fruncido en concentración. No entiendo qué se supone que estamos viendo. Sigue mirando, sugerí, con el dedo suspendido sobre el botón de reproducción. La parte interesante está por llegar. Leandro se removió en su asiento, su confianza anterior resquebrajándose por los bordes. Esto es ridículo. Estás haciendo una montaña de un grano de arena por un simple problema de fontanería. Pero sus ojos nunca abandonaron la pantalla, y pude ver el momento exacto en que recordó lo que estaba a punto de suceder, lo que las cámaras habían capturado, lo que su arrogancia le había hecho olvidar en su momento de satisfacción vengativa. La marca de tiempo aquí muestra las 15:52, continué, mi voz perfectamente tranquila. Mirad con atención. El vídeo se reprodujo con un detalle cristalino.
8 cámaras de evidencia a punto de destruir el cómodo mundo de mentiras y suposiciones de Leandro. En la pantalla de la tablet, Leandro miró hacia la puerta, confirmando que estaba solo. Entonces, toda su actitud cambió. Desapareció cualquier pretensión de uso normal. Esto era una destrucción deliberada y calculada. «Oh, Dios mío», susurró Elena mientras veíamos a Leandro agarrar el mando del grifo con ambas manos y girarlo violentamente hacia un lado. El audio era nítido, el chirrido del metal bajo una fuerza excesiva, el chasquido agudo cuando algo cedió dentro del mecanismo. El gruñido de satisfacción de Leandro al sentir que el accesorio se rompía bajo sus manos. «Leandro». La voz de Arturo restalló como un látigo. «¿Qué demonios estás haciendo?» En la pantalla, Leandro no había terminado. Apoyó el pie contra el armario para hacer palanca, aplicando aún más fuerza hasta que el mecanismo de la válvula interna se rompió por completo. El agua comenzó a salir sin control del accesorio roto. La mano de Valeria voló a su boca. «No lo entiendo. Esto no puede ser». Pero no se podía negar lo que todos estábamos viendo. Leandro se apartó de su obra con una satisfacción inconfundible. Esa misma sonrisa engreída que había lucido cuando regresó a la mesa. Incluso pasó el dedo por la base del grifo, buscando pruebas de su sabotaje. «La marca de tiempo muestra las 15:54, dije en voz baja. «Pasaste 4 minutos destruyendo deliberadamente mi propiedad». El rostro de Leandro se había vuelto blanco como la tiza. «Esto es. Hay una explicación». Estaba intentando arreglarlo cuando... ¿Arreglar qué? La voz de Arturo era mortalmente tranquila. «Las imágenes muestran claramente que funcionaba perfectamente antes de que lo tocaras». En la pantalla, Leandro estaba limpiando las virutas de metal con un paño de cocina, limpiando metódicamente las pruebas de su sabotaje. Sus movimientos eran cuidadosos, practicados, las acciones de alguien que sabía exactamente lo que había hecho y quería ocultarlo. «Incluso trajiste una toalla para limpiar», observé. «Muy minucioso». Valeria miraba la pantalla en estado de shock. «Leandro, ¿cómo has podido? Es el barco de alquiler de papá, tendrá que pagar los daños». La ironía de sus palabras, protegiéndome de la responsabilidad financiera por los daños a mi propio yate, habría sido divertida en otras circunstancias. La máscara de confianza de Leandro se había desmoronado por completo. «No es lo que parece». Intentaba ayudar, se rompió y entré en pánico. «¿Entraste en pánico?» Arturo se inclinó hacia adelante, su voz cargada de decepción. «Hijo, acabamos de verte destruir deliberadamente la propiedad de otra persona. Aquí no hay accidente. No hay malentendido». Elena se secaba los ojos con su servilleta. «Julián, estoy tan avergonzada, no sé qué decir». Leandro hizo un último intento desesperado de defensa. El grifo estaba obviamente defectuoso. Apenas lo toqué y se rompió. «Estos barcos viejos, Leandro». Detuve el video y giré la tablet hacia él. «¿Quieres que lo ponga de nuevo? Quizás a cámara lenta esta vez. Podemos contar exactamente cuántas veces giraste el mando antes de que se rompiera». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leandro miraba la imagen congelada en la pantalla, él mismo, atrapado en el acto de sabotaje deliberado, su rostro mostrando una clara satisfacción por el daño que había causado. «Creo», dijo Arturo lentamente, su voz densa de disgusto, «que necesitamos discutir esta situación muy seriamente». El último hilo de bravuconería de Leandro se rompió. «Bien, sí, rompí el maldito grifo. ¿Pero podéis culparme? Julián ha estado actuando como una especie de millonario de club náutico todo el día, derrochando dinero en alquileres que no puede permitirse, tratando de hacernos sentir pequeños al resto». La admisión quedó suspendida en el aire como gas venenoso. Incluso Leandro parecía sorprendido de haberlo dicho finalmente en voz alta. Valeria miraba a su marido como si nunca lo hubiera visto antes. «¿Hiciste esto a propósito? ¿Para herir a mi padre? ¿Para enseñarle una lección sobre vivir dentro de sus posibilidades?», replicó Leandro, su verdadera naturaleza emergiendo finalmente sin disfraz. «Sobre no pretender ser algo que no es». La apertura perfecta. Cerré la tablet y sonreí por primera vez en todo el día. «Bueno, Leandro», dije en voz baja, «hablando de pretender ser algo que no eres,
creo que es hora de que hablemos de lo que exactamente no sabes sobre esta situación. Las manos de Leandro temblaban mientras se inclinaba hacia adelante en su silla, tratando de salvar lo que quedaba de su dignidad. Mira, Julián, quizás me dejé llevar un poco, pero es solo una reparación menor en un barco de alquiler. Estas cosas pasan. ¿Solo una reparación menor? ¿En un barco de alquiler? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el olor a azufre después de un rayo. Tienes toda la razón, dije en voz baja, observando su rostro con atención. Se trata de entender qué tipo de persona vandaliza la propiedad de otra persona por deporte. ¿Vandaliza? La voz de Leandro se quebró ligeramente. Vamos, esa es una palabra fuerte. Estaba frustrado. Quizás usé demasiada fuerza, pero mantengamos esto en perspectiva. Estamos hablando de un alquiler de fin de semana. Arturo se removió incómodo en su asiento. Hijo, todos vimos el video. No hay excusa para... Papá, por favor. La máscara de Leandro se deslizaba más con cada palabra. Cometí un error, ¿vale? Pero Julián está actuando como si hubiera quemado su casa. Es un yate alquilado, el seguro lo cubrirá. Los tipos ricos como el dueño, probablemente deducen estas cosas, como gastos de empresa, de todos modos. Tipos ricos como el dueño. La ironía era tan perfecta que parecía guionizada. Sigues mencionando que esto es un alquiler, observé, cogiendo mi tablet y dejándola a un lado con deliberado cuidado. Pareces muy preocupado por las implicaciones financieras para el propietario. Bueno, si Leandro se enderezó ligeramente, sintiendo una oportunidad para recuperar la superioridad moral. Quiero decir, obviamente estás muy por encima de tu presupuesto aquí, Julián. Toda esta fantasía de club náutico no es sostenible. Alguien como tú intentando jugar a ser millonario por un fin de semana es simplemente triste. Valeria hizo una mueca visible. Leandro, por favor, no. ¿Alguien como yo? Repetí suavemente. Mira, sin ofender, pero seamos realistas. Leandro se estaba animando con su tema, la familiar arrogancia volviendo a su voz. ¿Eres un... ¿qué? ¿Un fontanero jubilado? ¿Un carpintero viviendo de una pensión intentando impresionarnos con barcos que no puedes permitirte? Es vergonzoso. Elena ahogó un grito. El rostro de Arturo se había puesto rojo de vergüenza. Pero Leandro no había terminado. Tipos como tú no pertenecen a yates como este. Pertenecéis a barcos de pesca. Quizás un pontón si ahorráis. Esto hizo un gesto alrededor de la elegante cabina. Esto es para gente que realmente se lo ha ganado. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el suave murmullo del agua contra el casco pareció detenerse, esperando lo que vendría después. Me levanté lentamente, mis manos firmes, mi voz tan tranquila como la niebla matutina. Leandro, dije. Este es mi yate. Las palabras cayeron como yunques en agua tranquila. La boca de Leandro se abrió, se cerró, y se abrió de nuevo sin que saliera ningún sonido. La mano de Valeria voló a su pecho. Arturo parecía como si le hubiera caído un rayo. ¿Tú? ¿Qué? La voz de Leandro era apenas un susurro. Mi yate, repetí claramente. Lo compré en marzo. Por 5 millones de euros. En efectivo. El color desapareció del rostro de Leandro tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Eso no es posible. El Serenidad está registrado a mi nombre en la Capitanía Marítima. El puerto deportivo tiene mi tarjeta de crédito en archivo para las tasas mensuales de amarre. La póliza de seguro me incluye como único propietario. Dejé que cada hecho se asentara antes de continuar. Lo compré como un regalo. Valeria fue la primera en encontrar su voz. ¿Un regalo? ¿Para quién? Miré directamente a Leandro, viendo cómo la comprensión amanecía en sus ojos como el sol sobre un cementerio. Para ti y tu marido, dije simplemente. Planeaba sorprenderos hoy. Presentarlo primero como un alquiler, y luego revelar que era vuestro. El sonido que hizo Valeria fue algo entre un sollozo y un jadeo. Leandro se había quedado completamente blanco, su boca moviéndose sin sonido. 2,5 millones de euros, dijo Arturo lentamente, su voz densa de un horror incipiente. Ibas a darles un yate de 5 millones de euros, más otros 130 euros en apoyo financiero directo a lo largo de los años, añadí en tono de conversación. La escuela de posgrado, la boda, el pago inicial de la casa, varias emergencias,
Llevo un registro cuidadoso. Leandro finalmente encontró su voz. Yo no teníamos ni idea. No asentí. No teníais ni idea de que el fontanero del que os habéis estado burlando toda la tarde planeaba regalaros un yate que vale más que la mayoría de las casas. La ironía se instaló en la cabina como la niebla. Leandro había pasado el día sabotajeando y burlándose del mismo hombre que pretendía hacerlo millonario. Julián, susurró Elena, con lágrimas asomando en sus ojos. Lo sentimos tanto, pero yo seguía mirando a Leandro, observándolo procesar la magnitud total de lo que su arrogancia le había costado. Planeaba, corregí suavemente. Planeaba regalaros un yate. El rostro de Leandro pasó por un espectro de emociones: shock, incredulidad, cálculo y, finalmente, pánico desesperado cuando las implicaciones completas lo golpearon. Espera, dijo, abalanzándose hacia adelante en su silla. Dijiste planeaba. Eso no significa, quiero decir, podemos arreglar esto, ¿verdad? Ahora que entiendo la situación, ¿ahora que entiendes la situación? Repetí en voz baja. ¿Qué entiendes exactamente? Que cometí un terrible error. No tenía ni idea de que este era tu yate, Julián. Si lo hubiera sabido, si hubieras sabido que era el dueño, me habrías tratado con respeto. Dejé que la pregunta quedara en el aire. Pero como pensabas que solo era un pobre jubilado jugando por encima de sus posibilidades, la falta de respeto era aceptable. La boca de Leandro se abría y cerraba como un pez boqueando. A su lado, Valeria miraba sus manos, empezando a comprender finalmente la elección que había hecho entre su marido y su padre. No es eso lo que quise decir, tartamudeó Leandro. Es que, el estrés del trabajo, y verte gastar tanto en un alquiler cuando... ¿Cuándo qué? Interrumpió Arturo, su voz afilada por la decepción. Cuando decidiste que tu suegro necesitaba que le enseñaran una lección sobre su lugar en el mundo, Elena se secaba los ojos con un pañuelo. Leandro, ¿cómo has podido hacer esto? Julián no ha sido más que generoso con esta familia. Lo sé ahora. La voz de Leandro se quebró por la desesperación. Pero podemos arreglar esto, ¿verdad? Pagaré la reparación del grifo. Diablos, pagaré una renovación completa de la cocina. Podemos dejar esto atrás. Caminé hacia la gran ventana del yate, mirando el tranquilo puerto donde otras familias disfrutaban de sus barcos sin sabotajes ni faltas de respeto que nublaran sus tardes. El grifo ya está reparado, dije con calma. Me llevó unos 20 minutos. Los accesorios marinos están hechos para durar. Tienen que estarlo, para soportar el tipo de abuso deliberado que infligiste. Entonces, ¿cuál es el problema? La voz de Leandro llevaba una nota de esperanza desesperada. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Me volví para mirarlo. El problema, Leandro, es que revelaste exactamente quién eres. Cuando pensaste que era vulnerable, cuando creíste que estaba por debajo de ti, elegiste la crueldad. Eso no es un problema de grifo. Es un problema de carácter. Valeria finalmente levantó la vista de sus manos. Papá, sé que Leandro se equivocó, ¿pero qué, cariño? Pregunté amablemente. ¿Pero debería pasar por alto un sabotaje deliberado porque se disculpó después de ser descubierto? ¿Pero debería ignorar años de sutil falta de respeto porque promete mejorar ahora que sabe que tengo dinero? No tuvo respuesta para eso. Ninguno de ellos la tuvo. El yate sigue siendo mío, continué. La oferta del regalo se retira permanentemente. Leandro, creo que sería mejor si tú y Valeria recogierais vuestras cosas y os marcharais. No puedes hablar en serio, protestó Leandro, por un estúpido error. ¿Un estúpido error? La voz de Arturo era incrédula. Hijo, vandalizaste deliberadamente la propiedad de un hombre después de que te invitara a bordo como invitado. Has pasado la tarde burlándote y menospreciándolo. Incluso ahora, estás más preocupado por perder un regalo, que no sabías que existía, que por el daño que has causado. Leandro miró alrededor de la mesa, buscando un apoyo que no existía. Ni siquiera Valeria podía mirarlo a los ojos. Bien, dijo finalmente, levantándose bruscamente. Vamos, Valeria, salgamos de aquí. Valeria se levantó lentamente, pareciendo dividida entre seguir a su marido y quedarse con su padre. Papá, dejaste clara tu elección hoy, dije suavemente. Espero que haya valido la pena. Mientras Leandro y Valeria recogían sus pertenencias y se dirigían hacia la pasarela, Arturo se me acercó. Julián,
No puedo empezar a expresar lo avergonzado que estoy del comportamiento de mi hijo. Si prefieres que también nos vayamos. Absolutamente no, dije con firmeza. Tú y Elena no habéis mostrado más que respeto y elegancia. Por favor, quedaos. Disfrutemos del resto de esta hermosa tarde como se suponía que debía ser. A través de la ventana, vi a Leandro y Valeria caminar por el muelle hacia el aparcamiento, Leandro gesticulando enfadado mientras Valeria caminaba en silencio. Se veían pequeños contra el telón de fondo del puerto, disminuidos por sus propias elecciones. Elena se unió a Arturo y a mí en la ventana. ¿Crees que estarán bien? Leandro saldrá adelante, dije. Hombres como él siempre lo hacen. En cuanto a Valeria, suspiré, tendrá que decidir si quiere construir una vida con alguien que destruye puentes por despecho. Arturo sirvió 3 copas de vino de la botella que habíamos abierto antes. Por el carácter, dijo simplemente. Por el carácter, repetimos Elena y yo. Mientras el sol bajaba hacia el horizonte, pintando el agua en tonos dorados y ámbar, sentí algo que no había experimentado en años, una paz perfecta. Se había hecho justicia, no a través de la venganza, sino de las consecuencias naturales. Leandro había destruido su propia herencia con sus propias manos, tan seguramente como destruyó aquel grifo. La brújula de latón captó la luz de la tarde una vez más, apuntando al norte verdadero, como siempre.